Bueno, pues vamos a comenzar con la explicación de nuestro trabajo, que es el producto número 2. Y pues como pequeña introducción, eh, pues bueno, para presentarnos, es el producto 2 enfocado en las herramientas de calidad. Y este trabajo estuvo realizado por los alumnos Fernando Pastor Bravo y un servidor, Aldo de Jesús Romero Urbano, del grado y grupo tercero C. Bueno, pues comenzamos con esta pequeña introducción. Las 7 herramientas de la calidad. Como sabemos, estas herramientas fueron propuestas e implementadas por el químico industrial y administrador de empresas Kaoru Ishikawa. Aquí tenemos 7 herramientas que finalmente son como instrumentos que nos van a ayudar o que nos van a servir a nosotros para poder llevar a cabo un control de calidad adecuado y que nos van a permitir a nosotros como directores de un proyecto o gestores de alguna empresa poder establecer de manera correcta nuestra gestión de la calidad. Para empezar tenemos el diagrama de Ishikawa o el diagrama de espina de pescado. Esta herramienta es particularmente útil para unir ideas que pueden contribuir a un resultado. El problema de interés se registra a la derecha del diagrama al final de la columna vertebral y las principales causas del problema se dibujan como huesos que salen de la columna vertebral principal. Entonces, pues aquí lo tenemos finalmente nuestro diagrama de Ishikawa. A lo que nos ayuda es a detectar las posibles raíces, por así decirlo, de nuestro problema y nos ayuda a llegar al fondo de la situación para poder de algún modo solucionarlo, ya que conociendo las causas se pueden atacar y de ese modo podemos nosotros solucionar nuestro problema principal. Como vemos, pues tiene forma de un esqueleto de pescado y por eso se llama así, diagrama de Ishikawa o diagrama de espina de pescado. La hoja de verificación. Esta hoja de verificación es un formulario y lo usamos para recopilar datos en tiempo real del lugar en donde se generan los datos. Estos datos pueden ser cuantitativos o cualitativos, es decir, que esta hoja de verificación nos va a funcionar como una especie de tabla en donde nosotros vamos a poder colocar datos importantes o datos que sean de relevancia para posteriormente usarlos en otros procesos o en con otras herramientas. Después tenemos un gráfico de control y lo utilizamos para ilustrar cómo es que algo cambia durante un periodo de tiempo y en el control de procesos estadísticos, además de que se utilizan también para determinar si un proceso de fabricación o de negocio se encuentra en un estado de control estadístico. Si el análisis del gráfico de control indica que el proceso está actualmente bajo control, entonces no se necesita o desean correcciones o cambios en los parámetros del control del proceso. Sin embargo, si el análisis muestra que no lo es, deberíamos comenzar a resolver los problemas ya de manera formal. Entonces, pues aquí lo que tenemos es un gráfico que nos ayuda a detectar, por así decirlo, las variaciones que tengamos en nuestros procesos y de esa manera nos permite conocer si un proceso requiere de algún ajuste o si requiere de algún proceso extra que nos ayude a solucionar ciertos problemas que se vayan presentando en el camino. Después tenemos el histograma, que es un gráfico muy común, seguramente todos lo hemos hecho alguna vez, y nos muestra con qué frecuencia ocurren ciertas cosas o cierto conjunto, o con qué frecuencia se repite cierto conjunto de datos. A la cantidad, a veces se les llama distribuciones de frecuencia. La altura de cada rectángulo barra es igual a la densidad de frecuencia del intervalo, es decir, entre más alta sea nuestra barra, quiere decir que la frecuencia de ese valor o de ese dato va a ser igualmente alto. Después tenemos nuestro diagrama de Pareto,
que es una gráfica de barras que nos muestra los problemas más importantes, separando claramente a unos pocos vitales de los muchos triviales, es decir, separando los problemas más grandes de los más pequeños. El gráfico de Pareto contiene barras y un gráfico de líneas donde los valores individuales están representados en orden descendente por barras y el total acumulado está representado por la línea. Prácticamente usar el gráfico de Pareto significa dividir un gran problema en pedazos más pequeños y también identificar los factores más significativos. Además, nos muestra en dónde o hacia dónde debemos enfocar nuestros esfuerzos o las prioridades y nos permite un mejor uso o una mejor gestión de los recursos limitados. Además de identificar la regla 80-20, que es el principio de Pareto, que nos dice que el 20% de las causas son responsables del 80% de los efectos o de los problemas. Y aquí tenemos igualmente un ejemplo, un esquema que podemos ver. Y bueno, después nos vamos con el diagrama de dispersión. Un diagrama de dispersión es un tipo de diagrama matemático utilizado para mostrar valores de dos variables para un conjunto de datos. Los datos se muestran como una colección de puntos, cada uno con el valor de una variable de control, también llamada variable independiente, y esta determina la posición en el eje horizontal y el valor de la otra variable dependiente determina la posición en el eje vertical. Y bueno, después tenemos finalmente la estratificación, el diagrama de flujo y diagrama de ejecución. Pues para empezar, la estratificación busca encontrar una variable oculta en un conjunto de datos, particularmente útil en 6 pasos. Los diagramas de ejecución, por otro lado, trazan los cambios en una variable a lo largo del tiempo, un gráfico del número de defectos por minuto. Y los diagramas de flujo son una representación de un proceso. El proceso general RCART de 3 etapas y 12 pasos puede representarse como un diagrama de flujo. Y bueno, aquí es donde llegamos a la parte de entender por qué son importantes estas herramientas. Y pues realmente estas herramientas son muy importantes porque nos ayudan a controlar nuestra empresa y su producción, además de que con ella podemos llegar a identificar de forma muy gráfica algunos errores que podamos tener, y esto nos servirá para también obtener datos que después podamos analizar, y todo esto es con el fin finalmente de intentar mejorar nuestros procesos, de intentar mejorar todo lo que hagamos dentro de nuestra empresa, y justamente siempre buscando la calidad, siempre buscando ser mejores todos los días y siempre buscando que estas herramientas nos ayuden a crecer y siempre a avanzar hacia adelante. Entonces, bueno, ya teniendo como un panorama amplio de las 7 herramientas de la calidad, vamos a implementarlas en un caso específico de una empresa que nosotros hemos hecho, y es un ejemplo para que no solamente conozcamos el concepto de cada herramienta, sino también para que la podamos aplicar y la llevemos a la práctica y no solamente se quede en papel, no solamente se quede en un texto, que bueno, o sea, al final de cuentas es lo mismo, pero que no solamente se quede en el concepto, sino que realmente podamos llevarlo a cabo y que con esto podamos pues entender de mejor manera cómo es que funcionan y en qué casos y en qué momentos se necesitan usar estas 7 herramientas de la calidad. Entonces, vamos a comenzar con nuestro ejemplo. Tenemos nuestra empresa y bueno, nuestra empresa es una refaccionaria Feral Industrial, y esta es una empresa enfocada en la rama mecánica y eléctrica, en donde se venden y fabrican herramientas y piezas de ensamblaje, entre otras cosas. Vamos a definir y a explicar, bueno, la misión de nuestra empresa.
Y tenemos que la misión de nuestra empresa es ser una empresa mexicana con el propósito de fortalecer probabilidades competitivas en la industria mexicana, además de apoyar el logro de los propósitos productivos a través de la identificación de las necesidades en materia de bienes, servicios e información industrial. La visión de nuestra empresa es que vemos a nuestro país como una oportunidad para colaborar en su crecimiento a través de la generación y desarrollo de fuentes de empleo como compromiso social, así como al proporcionar capacitación constante con el fin de lograr la profesionalización y eficiencia de nuestro personal, autoevaluándonos diariamente para trabajar con un enfoque centrado en el cliente, buscando la excelencia en el sistema de suministro y lograr un crecimiento ordenado y rentable. Nuestro principal objetivo es generar resultados rápidos y duraderos, tales como reducción de costos operativos, mejoras en los niveles de servicio e incremento en la productividad a través del portafolio más completo y robusto de soluciones tecnológicas para logística. Y bueno, en nuestra empresa consideramos que no solamente basta un precio competitivo para cubrir las necesidades de nuestros clientes, ya que pues existen muchas otras variables muy importantes como el inventario adecuado, la capacitación y el conocimiento de nuestro producto. Y bueno, en nuestra empresa se ha pensado que para mejorar nuestros productos debemos preguntar a nuestros clientes qué tan satisfechos están con los servicios y productos que ofrecemos. Y para obtener datos rápidos se usó como información principal el buzón de quejas, en donde las problemáticas a resolver fueron las siguientes. Bueno, aquí tenemos algunas de las problemáticas más comunes o las que más se repitieron en nuestro buzón de quejas. Y bueno, del lado izquierdo tenemos los problemas, que son problemas con las piezas mecánicas, problemas con los horarios, problemas con el material eléctrico, problemas con la atención al cliente, falta de personal y otros problemas pues de menor importancia que tuvieron menor cantidad de quejas. Bueno, aquí como podemos ver el principal problema o el problema que más se repitió, el más frecuente, fue el problema con las piezas mecánicas. Entonces, bueno, justamente aquí aplicamos nuestra primera herramienta, que es la parte de, bueno, nuestra segunda herramienta que explicamos, que es la parte de la hoja de verificación, que es nuestro formulario en donde vaciamos nuestros datos. Los datos que tenemos aquí son los datos que se obtuvieron del buzón de quejas. La empresa es muy grande y por tanto son muchos los clientes que llegan a ella y por eso se tomaron en cuenta estas situaciones y bueno, vamos a intentar solucionarlas apoyándonos de las herramientas. Entonces, se notó que el número más alto en problemas es el área de fabricación de piezas mecánicas y bueno, de esta lista podemos sacar conclusiones de que es en lo principal que hay que centrarnos, es decir, que este es el principal problema que hay que atacar. Y para analizar a fondo debemos hacer un análisis para mejorar un 20% y tener una mejora del 80%. Entonces esto lo vamos a hacer con nuestro diagrama de Pareto. Y bueno, aquí en el diagrama de Pareto se vacían nuestros valores y este es el diagrama que nos arroja. Entonces, pues aquí ya implementamos nuestras dos herramientas que son nuestra hoja de verificación, que sería el formulario, y nuestro diagrama de Pareto, en el que vaciamos todas las piezas y nuevamente podemos apreciar que las piezas mecánicas son el principal problema, por lo cual es el problema en el que nos vamos a centrar o el problema que vamos a atacar específicamente en este ejemplo. Podemos decir que para mejorar la calidad de nuestra empresa debemos resolver el 20% de nuestros problemas, que en este caso será revisar la maquinaria en el área de producción de piezas mecánicas y tener un nuevo horario accesible a nuestros empleados y clientes, para después resolver lo demás que no es de mucha problemática. Entonces, bueno, finalmente aquí se explica lo del 80-20, que estos dos problemas son los más grandes y por ende son a los que se les tiene que poner mayor énfasis. Entonces, solucionando estos dos problemas, solucionamos prácticamente la mayor parte de nuestra problemática
Y en eso se centra el diagrama de Pareto, que solucionando el 20% de los problemas generamos un 80% de beneficio, pues son los problemas más importantes o los más grandes, ¿no? Entonces por eso aquí explicamos que son los dos que más prioridad necesitan. Y bueno, aquí en nuestro histograma nuevamente podemos apreciar esta constante de que esos dos son los mayores problemas. Aquí lo tenemos, igualmente basemos nuestros datos y así nos arroja en nuestro histograma. En mayor frecuencia de quejas vemos que son las piezas mecánicas, por tanto será el primer problema a resolver de nuestro 20%. Y bueno, aquí aplicamos el diagrama de causa y efecto, que finalmente es el diagrama de Ishikawa, el primero que mencionamos. Y bueno, en este diagrama, encontramos las posibles causas que hacen que nuestro material salga dañado. Y bueno, aquí lo aplicamos, ¿no? El problema lo ubicamos a la derecha, como lo explicamos al principio. De este lado tenemos las áreas en las que pueden existir las problemáticas, y aquí como ramificaciones son las partes que serían en las que simulan el esqueleto del pescado. Tenemos las posibles causas de nuestro problema y por ende las que debemos atacar. No se planea bien la producción, los ingenieros no seleccionan el material adecuado, no se supervisa bien, la capacitación técnica puede ser deficiente, valores no reforzados, se necesita información, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos todas las causas posibles de nuestro problema y lo que tenemos que atacar. Después tenemos nuestro diagrama de flujo, que bueno, sería lo final. Y en él, por así decirlo, especificamos los pasos que tenemos que ir siguiendo para poder solucionar nuestro problema. Y para llevar un buen control, al realizar las actividades, se organiza el diagrama de flujo. Y pues bueno, aquí explicamos rápidamente. Tenemos en cuenta esto, que serían como nuestras soluciones, basándonos en nuestro diagrama de Ishikawa. Para empezar, tendríamos que el mantenimiento y el lugar debe ser agradable, es decir, se tiene que mejorar en ese aspecto. Atraer el talento y buscar el talento. Esto se refiere a atraer y buscar personas que tengan la capacidad de poder realizar mejor el trabajo que las personas que están actualmente. Y reclutarlos, que es el siguiente punto, el reclutamiento. Después de eso se hace la selección. Esto es porque finalmente, después de buscar el talento, se tiene que escoger a los mejores, ¿no? Finalmente siempre habrá unos mejores que otros, entonces en la parte de las selecciones en donde se escogen las mejores opciones. En la parte de formación y desarrollo se refiere a una capacitación que se le hará a estas personas, a este personal. En la retención y la evaluación, bueno, se hace referencia a que ya se consolida, por así decirlo, que estas personas que vamos a reclutar son las que se van a quedar. En la evaluación se les hace igualmente se les da un puntaje, por así decirlo, ¿no? Para entender cuáles son las personas con una mayor calidad, con un mayor talento. Después las actuaciones de las valoraciones, la promoción, la actualización de tecnología, planificación, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, finalmente aquí se explican a grandes rasgos los pasos que se deben seguir para poder solucionar los problemas que identificamos en nuestro diagrama de Ishikawa. Bueno, y pues ya para concluir, tenemos como que un análisis general y una conclusión. Y pues bueno, utilizando las herramientas de calidad pudimos resolver algunos de los problemas de nuestra empresa para que ésta pudiera mejorar. Para comenzar, recopilamos los datos de la empresa utilizando como base principal el buzón de quejas. Se recopilaron en la tabla de datos y los analizamos en el diagrama de Pareto. En
donde concluimos que el 20% de nuestros problemas se debían a que las piezas mecánicas salían con defectos, además de que no existía un buen horario para que el cliente pudiera atender sus compras. Y aunque ya el análisis de frecuencia era claro, mediante un histograma identificamos que con frecuencia este aparece, por lo que decidimos empezar con la categoría más grande en este caso, que son las piezas mecánicas. Y para el análisis utilizamos un diagrama de causa y efecto, o el de Ishikawa, en el cual se obtuvieron 4 categorías de gran importancia, tomando en cuenta las dos más graves del entorno, la del entorno en la que estas piezas se encuentran y el plan de mantenimiento que reciben. Y por último, para tener claro nuestro objetivo y llegar a él sin problemas, se realizó el diagrama de flujo. Comenzamos definiendo el objetivo, que es tener un mejor plan de mantenimiento y un lugar adaptable. Y bueno, finalmente aquí nada más se hace como una conclusión general. Y bueno, terminamos con que la mejor manera de comenzar a mejorar es resolver problemas con el mayor número de fallas y disgustos en el cliente. Y pues aquí por último tenemos nuestras referencias. Y pues ya finalmente concluimos con que estas 7 herramientas de calidad son muy útiles y siempre nos van a ayudar a solucionar nuestros problemas. Y como lo mencioné al principio, siempre nos van a ayudar a mejorar, siempre nos van a ayudar a crecer, a seguir adelante. Entonces, pues por eso siempre resulta importante conocerlas, implementarlas y dominarlas, ¿no? Y bueno, pues eso sería todo. Y espero que haya quedado claro, que haya estado bien. Y pues bueno, eso sería todo. Gracias.